Bueno, ya nos hemos saludado, pero una vez más agradecemos mucho la invitación a las asociaciones de Cabito. Este es un privilegio para nosotros venir aquí y saludarles en el sur de España y disfrutar este maravilloso clima que tienen ustedes. Nosotros venimos de la Nueva España, de la antigua Extremadura, que después con las reformas se cambió a Coahuila y Departamento de Texas. Esa es la historia de nosotros. Y hace 3 años andábamos celebrando la fundación, los 300 años del estado de Texas, que era parte del septentrión. A medida que los españoles empezaron a entrar, se fueron dando cuenta que la geografía se les complicaba, se empezó a hacer mucho más grande el territorio y el agua empezó a escasear. Y aquí tenemos la pregunta que sea el soldado español. Y esta pintura está en un museo en El Paso, Texas. ¿Y qué vamos a hacer con toda esta tierra? ¿Y cómo la vamos a administrar? Si tenemos muy pocos recursos y es muy árido. Y poco a poco dijeron, bueno, pues tendrá que ser por la fe. Entraremos por la fe. Esa será la llave para llegar a los indígenas que viven ahí. Pero no nada más va a ser la fe, va a ser la cultura. Una cultura que fue el producto de 3 uniones: los soldados, los indígenas y los religiosos. Esa fe que los hacía ir desde el centro de México y pasarse 3 meses caminando y en burro para llegar. Imagínense, y ahora no somos capaces de cruzar la calle para ir a los servicios religiosos. Ese camino real que, como dijeron ellos, el original, el antiguo, el grande, el tronco, fue el camino real de tierra adentro. ¿Por qué? Porque llegaron a Chihuahua y pues si te quieres ir allá, pues allá es adentro, a ver cómo te va. Y ese nombre se quedó. Y de la zona minera, que es Zacatecas, ahí pueden ver ustedes que está un pueblo que se llama Fresnillo, y ahí hubo un ramal que tardó en fructificar porque los primeros 200 años España no estuvo interesada en Texas por la falta de los minerales que sí había en Nuevo México. Ese camino real, que tendrá que ser camino real de tierra afuera y entrando al estado de Texas, de tierra afuera al oriente. Después de Cabeza de Vaca y unos que estaban explorando, formalmente entraron las entradas militares. ¿Por qué? Porque había que detener la invasión francesa que había empezado en la Luisiana. Ese Luis XIV tan inquieto, ¿verdad? No sé cómo le dio tiempo para hacer todo, ¿verdad? Le invadió la Luisiana y dijo, pues que sea mi tierra, mía y de mi madre Ana de Austria, que cosa curiosa, era española, la Luisiana. Se peleó toda su vida contra Holanda y tuvo todas las mujeres que pudo ahí en Versalles, que después vendrían a ser parte de la historia de Texas. Y si ustedes ven los libros sobre la historia, aquí están los nombres de las entradas de los militares españoles, muchos nacidos en peninsulares en España, otros ya en México. El primero, Alonso de León, que fue el que dio el nombre a muchos de los ríos en el sur del estado, y después Domingo Terán de los Ríos, que él sí entraría a lo que hoy llamamos el centro del estado, la ciudad de San Antonio, Texas. Salinas Varona no fue tan importante, Pedro Aguirre sí, porque él encontraría el otro río que hay en la ciudad de San Antonio. Formalmente entraría Diego Ramón y su hijo Domingo Ramón, que describiría, y después Martín de Alarcón. Ese camino real, que lo que ahora le llamamos la frontera con Estados Unidos, dejando varios misiones y presidios. Por el clima y la dificultad, gran parte de ellos desapareció. Pero ahí tienen ustedes la marca de la ciudad de Fresnillo y va hacia tierra afuera. Y esta es la gran contribución de los españoles en la historia de Texas.
en muchos libros dice, y era el camino de los indios. Pues no es cierto, porque los indios, sus caminos eran los ríos, dependiendo de si hubo sequía o no, si había buena pesca o no, si había buena fauna o no. Los ríos bajan de sur al este hacia el mar, digamos, van hacia la derecha. Y el camino real no era así, el camino real fue del oeste de Texas hacia el este, hacia la frontera de Luisiana, para detener la invasión de los franceses. Entonces no es cierto que el camino real de tierra afuera en el estado de Texas es el camino de los indios. En algunas ocasiones ciertas poblaciones sí. En el caso de San Elizario es otra historia. Ahí lo puse con marca roja. Y todos, más del 90% de los ríos en Texas, los nombres los pusieron estos exploradores españoles. Y tenemos los grandes archivos que por ley de Su Majestad el Rey había que guardarlos, había que hacer lo que se llama el derrotero militar, había que escribir lo que estaban viendo, y aquí está del Archivo General de la Nación lo que es un camino real y de dónde salía. Desde Fresnillo se va el ramal que venía del camino real de tierra adentro y se va a ir al oriente afuera. Hay documentos a finales de los 1700 donde nombra específicamente la palabra. Llegando al estado de Texas, entrando de Coahuila, está el Río Grande y bajan las aguas un poco, y entonces ahí cruzaban las carretas y hoy se conoce como el Paso de Francia del Río Grande. Ustedes lo pueden ir a ver, nosotros hemos estado ahí y se ven las marcas todavía de las carretas que cruzaban. Posteriormente pasa por algunos ranchos privados y esta fotografía es en la actualidad cómo se ve lo que quedó del camino real de tierra adentro. Afuera, perdón. Al principio de los 1900 hubo un par de profesores americanos que se tomaron la molestia de ir a México y buscar en los archivos y mapear, hacer una escultación de cómo iba el camino real. Y lo interesante es que los españoles seguían usando las rutas que describí el anterior. Así que está perfectamente organizado. Traían un burro con el documento, lo escribían. Muchas veces el militar no escribía bien el español, pero el fraile franciscano sí. Esos sí eran cultos y educados y escribieron en varias ocasiones. El militar le dicta al franciscano lo que debe de poner. El libro de actas eventualmente tenía dos, uno que fue a dar a la Iglesia Católica y el otro a los militares que iba a Ciudad de México. En la Ciudad de México se quedó en lo que eran los archivos del gobierno, de reino virreinal, pero eventualmente los mexicanos finalmente se pusieron listos, hicieron algo muy parecido que lo que hizo Francia. Dividieron los archivos en libros y en documentos. Entonces Francia tiene la Biblioteca Nacional de París y también tiene los archivos militares en Vincennes y el Archivo General de Francia. Así es de que antes de la Revolución Mexicana, el Departamento de la Defensa no tiene nada, pero están en el Archivo Militar, el Archivo General de la Nación o en la Biblioteca Nacional en la UNAM, todo en Ciudad de México. Y una cosa muy interesante es que los frailes tenían que hacer una copia digna, sellada, y se mandaba a Sevilla, al archivo que tienen ustedes en el hermoso edificio que hay allá. Pero les tengo noticias, Su Majestad el Rey de España recibió copias porque el original se quedó en México. Pero es muy interesante
y es parte de lo que venimos a hacer aquí en España, es que unamos fuerzas los historiadores y nos ayudemos a ver qué tienen ustedes y qué tenemos nosotros, y cómo podemos hacer para enriquecernos y para luchar por la cultura española en América Latina, y más ahora que hay una crisis terrible en los Estados Unidos. Habrá que luchar mucho por el legado español, porque no conocen la historia y no la entienden. Entonces nosotros tenemos que luchar mucho. Específicamente en el caso de Texas, los españoles no llegaron a matar a nadie. Al contrario, llegaron a cuidar a los frailes. Les dijeron, es que con el calor terrible y el abandono, llegan los otros indios que no nos quieren y se llevan todo y destruyen la misión. Bueno, pues les daremos el presidio. Ahora, ¿cómo se llama? La comandancia militar o la policía. Por eso él está en el presidio, porque estaban cuidando las otras 3 misiones. Otra foto más del Camino Real de Tierra al oriente. Son ranchos privados de personas ahí en Texas. Y ya cuando se acerca a la ciudad de San Antonio, pues esta parte de la ciudad. La historia es muy difícil y hay que defenderla. En el estado de Texas tenemos un problema muy grande de ignorancia, y muchas personas, si no es que todos, creen que la batalla del Álamo de 1835-36 es el inicio del estado de Texas, y resulta que antes no hubo nada. Pues eso es una ignorancia. En primer lugar, sí había indios cuando llegaron, y la prueba está una vez más en el Archivo General de la Nación. Hay una cofradía muy grande en Estados Unidos que son las hijas de la Revolución Americana. Y entonces, si ustedes son una mujer que desciende de los que organizaron la rebelión contra Inglaterra en 1776, pueden entrar a esa cofradía. Y entonces hicieron una reunión en Texas y dijeron que con la batalla de Texas, pero hay otra cofradía en Texas que son las mujeres descendientes de la batalla del Álamo, y dijeron, no es cierto. Y una de ellas dijo, están equivocadas, nos están metiendo una mentira. Nosotros ya existíamos antes de la batalla y lo vamos a demostrar. Y contrataron a este señor que está aquí en la placa y le dijeron, te vas al inicio del Camino Real en Texas y pones una marca cada 5 millas de granito, y allí están, y en los libros está esta obra. Ellas pagaron por todo en 1915 más o menos. La función era evangelizar, educar, pero trajeron la tecnología que no conocían los indígenas, eran muy pobres. ¿Y qué trajeron? Pues trajeron la agricultura, trajeron el riego, y salían los frailes franciscanos de la Santa Cruz de Querétaro, que ustedes pueden visitar. Ahí era una escuela de teología. Cuando encontraron Nuevo México, se acercaron y la pusieron en Zacatecas, la universidad. Era un centro de evangelizador, y poco a poco fueron con los indios y les enseñaban a hacer cosas, les trajeron la fe. Y esta es una cita del Fondo Franciscano del Archivo General de la Nación de México de 1716. Es importantísimo este documento porque lo hace Domingo Ramón, que entra a la provincia bajo la orden del duque de Linares, que era el representante de la corona, era el virrey. Pero dice la fecha y dice que hoy entró, y nombra la cantidad de animales que traía. Este documento muestra, sin lugar a dudas, que la primer recua de ganado en la historia de Norteamérica, me refiero al Canadá y a todos los Estados Unidos, fue hecha por españoles. Así que cuando vean un western o una película de esas de John Wayne, todo se debe a que entraron los españoles, y la fecha fue esta. Y cuando un americano lo refute, el señor está incorrecto. Y esto está en el Archivo General de la Nación y ustedes pueden verlo, y es parte de la lucha que andamos buscando, que nos ayuden a defender la verdad de la historia. Todas estas fotos vienen en un libro que salió hace poco,
y es el que hace el mapeado de la región. Todos iban hacia el este, y entonces van describiendo San Antonio. Esteban de los Ríos dijo: yo llegué a San Antonio, y como hoy es el día de San Antonio, pues le vamos a poner San Antonio al río, ¿verdad? Y así está. Y él dijo: hay mucha agua, podríamos crear aquí un lugar bueno. Y lo vuelve a decir Domingo Ramón. Y Domingo Ramón dice: no, y el cacique de los indios, Payaya, muy amistoso, se acercó y me dijo: oye, qué buena ropita traes, ¿dónde me hago una así como tú? Muy bien, ahí lo van mapeando, regresa, en fin, pueden estudiar todo esto exhaustivamente. El problema es que, como les decía, hubo un profesor de la Universidad de Wisconsin, después hubo otro americano, después en la Revolución Mexicana, Vitolesio Robles, un profesor de Saltillo, Coahuila, se autodesterró a la ciudad de Austin y ahí escribió un libro, no sé si lo han visto, que se llama Coahuila y Texas, y hace la descripción de todo esto y nombra, porque él va a Ciudad de México y se pone a revisar, pero está inconcluso. Es la fecha hoy que no hemos hecho una copia fidedigna de todo el archivo. Son más de 250 cajas de legajos de lo que dejaron los franciscanos. Y eso que les acabo de decir es la historia del suroeste de los Estados Unidos durante 300 años, de 1521 a 1821, que fue la independencia. El suroeste de los Estados Unidos fue más español que americano y durante más años. Les enseñé los militares, estos son los misioneros, los frailes franciscanos, la mayoría de ellos nacidos en España. Macinet, que vino con De los Ríos, Félix de Espinosa, que fue 2 veces, pero el más importante es Fray Antonio de Buenaventura y Olivares, que era cerca de Cádiz. No sé si alguien conozca aquí Mojar, pueblito, ¿verdad? Ya casi se lo come Cádiz. Bueno, pues el hombre era de ahí. Y a sus 80 años, imagínense, era el ideólogo de que si entrara una vez definitivamente ya a Texas, basándose en lo que habían dicho los anteriores. Así es de que hubo un cambio de virrey, y el nuevo rey dijo: a ver, traigan a este curita de allá de Querétaro y dígame usted qué es lo que hay que hacer. Aquí está la vida de todos estos señores, que lo encuentran ustedes en todas partes. Su amigo Félix de Espinosa, que había entrado al río que les digo que se llama San Pedro. Hoy en día es un parque y hay una calle muy importante, San Pedro. Pero Antonio de Buenaventura Olivares era el visionario y fue el que le explicó al virrey, y el virrey, que era un hombre que venía de la guerra de España, inteligente, organizado, le dijo: bueno, pues a tomar armas. Aquí están algunos de los hombres de los americanos. 1910, el profesor Walton fue el primero. Los demás ya fueron nuevos. Pero hay mucho todavía que leer, hay mucho que aprender, y se pueden encontrar todas las fuentes. Entonces no hemos concluido, necesitamos mucha ayuda. Los profesores que estudien el archivo de la India, ojalá algún día podamos trabajar juntos para ver qué encontraron y qué no encontraron, ¿verdad? Todavía vivía hace poco. Es un libro muy bueno, es el que fue y sacó el mapeo, la ruta, y por eso podían llegar. Lo que sucede es que en San Antonio hay varios pueblos alrededor y hay mucha agua, hay varios ríos: el río San Marcos, el río Frío, el río San Antonio, el río Pedernales, todos se juntan. Entonces esa parte sí usaban la ruta de los indios, pues son unos cuantos kilómetros. Así es de que ese es el camino real de tierra fuera de Oriente en Texas. Hubo otros profesores, aquí está el maestro Vitolesio Robles, está el profesor Félix Almaraz, que todavía está con nosotros, quien les manda un saludo muy cariñoso, y hemos establecido un nuevo instituto que va a estudiar los problemas de la frontera exactamente.
y estamos buscando fondos para poder ir a Ciudad de México y sacar una copia ya fidedigna, traducirla al español moderno y tener todos estos datos. Miren nada más la cantidad de misiones que hicieron originalmente. Desgraciadamente la mayoría se perdió. Y también tenemos que educar al mundo porque no existen los caminos reales de estos lugares. ¿Por qué? Porque el camino real es de Su Majestad el Rey de España y no le podemos decir que es de fulano o de sutano. No son los adaes, ni los humanos, ni los texas los dueños. Y está equivocado. Y traemos ese pleito con el gobierno americano porque todo esto pertenece al Departamento de Interior que está en Washington y está lleno, pues ya saben lo que hay en Washington ahorita, ¿verdad? Muy bien. Lo que sí es cierto es que es la ruta, eso sí se puede decir, la ruta Santa Fe, la ruta San Elizario, San Antonio. ¿Sí? Este es el marqués, el visionario, el que tomó la decisión y hoy es en la historia pues el héroe de la película, ¿verdad? El marqués de Valero, que le dijeron le vamos a poner San Antonio de Valero en su honor, y el presidio San Antonio de Béjar en honor a su hermano que ha muerto allá en Béjar matándose por el rey. Esto es la historia. Y dijo, bueno, venga. Entonces esta reunión fue en septiembre del 16 con Olivares, donde le explicó y le dijo, lo que sucede es que no tenemos familias, hemos de llevar familias para establecernos de una vez por todas, y es lo que hicieron. Entraron como pudieron, recorrieron el desierto y trajeron el ganado a Norteamérica, y ahí está la ruta que hizo este americano que les dije. Ya casi termino. Ahí está el San Antonio, ahí está Buenaventura y Olivares en Moher, ahí está su bibliografía, ahí está el famoso río, y ahí está la placa en el San Pedro Parque, es el parque que les digo, uno nace el río ahí y el otro baja el San Antonio. Por gravedad hicieron los canales para enseñarles a sembrar maíz, papa, camote y civilizarlos. No nada más era religión, era una cultura que traían y sin violencia. Así que esas tonterías de que los españoles llegaron a matar indios, los que mataron, como dijo Al, fueron los anglosajones. Aquí está donde nace el agua, ahí en San Pedro, en San Antonio. Y la prueba de todo lo que les digo está en estos archivos franciscanos. Aquí está la página donde dice lo que sucedió, aumentado en español antiguo, y tardamos como 3 semanas en traducirlo a español moderno, y ahí está. Si lo quieren leer rápidamente. Ya, dame 5 minutos. Martín de Alarcón, oficialmente gobernador de la provincia del Reino de las Nuevas Filipinas, que así le llamaba, entra por indicación del virrey, toma posesión y funda el 1 de mayo de 1716 San Antonio de Valero. Y a los 5 días el presidio San Antonio de Béjar. Lo que hace San Antonio es muy interesante porque es una ciudad con 2 nombres. Y Béjar es ahora el municipio, es la policía, el gobierno, digamos. Y la gente fundó Valero, el pueblo. Y aquí está el doctor Almaraz entrando al Archivo General de la Nación, que ahí están todos los grandes documentos. Una fábula de cómo era Martín de Alarcón. La ironía del Martín de Alarcón es que no tenemos pruebas históricas de dónde nació y cuándo murió. Así que es una, ¿cómo se dice? Ghost. No, ghost. No, ghost, el que se es un fantasma de la historia. Imagínense, para las pulgas de los tejanos, no sabemos cuándo nació el héroe y cuándo se murió. Una novela el tío.
Esta es la entrada de Martín de Alarcón. El hombre no sabe ni lo que estaba haciendo, todo era por indicaciones del virrey. Y ustedes caminan hoy por Texas y encuentran estas marcas de la Sociedad de Historia y lo que hicieron ellos, lo que encontraban. Y esto es lo importante, el legado español en Texas y en todo el sur de los Estados Unidos. Hicieron todo esto. Nos dejaron las ciudades, ahí está San Antonio, también este viene del Archivo General de la Nación, dejaron las misiones. Lo interesante en San Antonio es que hay 5 misiones que ustedes pueden visitar, es la concentración de misiones más grande que hay en los Estados Unidos, inclusive más que San Elizario. Y trajeron el caballo, y ustedes deben estar muy orgullosos, porque venía de Andalucía, y acá ustedes le dicen el caballo misteño. Y por ironías de la vida, ese caballo se le escapó a Diego Ramón y a otros, y se llenó de caballos Wyoming, Montana, Colorado. Y cuando llegaron los anglosajones a Texas, vieron lo que había hecho Oñate. Ya tenían armas y andaban a caballo. Y se defendieron. Bien hecho, ¿verdad? Así que los que mataban a los indios eran los anglos. Pero el caballo se quedó y de misteño pasó a Mustang. Así que el caballo cuarto de milla tan popular en Texas es el Mustang, pues es el de ustedes. Y también trajeron este animalito que era del sur, ¿verdad? Del sur de España. Y que en Texas le dicen el cuernos largo. Y además ustedes no solo trajeron el caballo, trajeron al que lo monta. Y luego los mexicanos lo evolucionaron en el charro mexicano, pero tomaron el nombre del centro de España, ¿sí? Y ahora un buen charro es mucho mejor que un cowboy. Y no solo eso, sino que en San Antonio hicimos la asociación, no yo, pero otros, más antigua de charros en todos los Estados Unidos. Y la espuela es el Spurs en inglés, y tienen el sombrero, y todavía tenemos ahí el símbolo de quien fundó Texas, San Antonio de Valero, los frailes. Así que si no hubiera sido por la fe de ellos y la persistencia y por los antepasados de ustedes, no tendremos esta historia. Así que muchas gracias, enhorabuena, y ayúdenos, que tenemos que luchar mucho por nuestra herencia. Gracias.